Entonces, una vez que ya se analizó el primer diagrama de cuerpo libre de la pelota, ahora vamos a hacer otro diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque el problema lo que nos está pidiendo son las magnitudes de la tensión A, B y C. Y hasta acá pues, solamente hemos analizado una tensión que yo intencionalmente le llamé T y el peso, pero todavía no se está viendo quién es A, B y C. Entonces se va a hacer otro diagrama de cuerpo libre y en este el cuerpo que se va a elegir va a ser el punto en el que se unen las tres cuerdas. O sea, aquí en el dibujito de arriba sería este puntito, porque en este puntito, si uno analiza las fuerzas que actúan sobre él, se va a tener que involucrar a esta tensión a la B, a esta tensión a la A y a esta tensión a la C. Y esa tensión de C, vamos a ver cómo se relaciona con el peso de la pelota. Entonces, vamos a hacer un segundo diagrama de cuerpo libre y vamos a analizar este puntito, las fuerzas que están actuando sobre ese punto. Y de nuevo, hay que elegir un sistema de referencia y colocar a ese puntito, que ahora sí es un puntito, donde uno crea más conveniente, y eso siempre es en el origen, ¿no? Luego, ya por conveniencia, sobre este punto actúan tres fuerzas. Ese puntito está sintiendo que lo jalan de un lado, de otro lado y hacia abajo, ¿sí? Incluso este puntito ni se entera que hay una pelota, solamente sabe que lo están jalando hacia abajo. Y estas fuerzas son la tensión A, la tensión B y la tensión C. Entonces ahora, si uno se fija en C, lo dibujamos en términos de sus componentes rectangulares. Entonces es lo que siempre uno hace, ¿no? No hay nada nuevo ahí. Luego, como se puede observar en la figura 3, la tensión C tiene dirección vertical. Está sobre el eje Y. Todo el vector C está sobre el eje Y. Y tiene sentido hacia abajo. Entonces, su componente en X pues tiene que valer 0. Como el vector C está totalmente sobre el eje Y, si uno intenta hacer una proyección del vector C sobre el eje X, pues no hay, vale 0. Entonces uno ya, por ejemplo, puede escribir esto, que C vale CY en la dirección de J. Pero también se puede escribir de esta otra forma. C es igual a menos su magnitud en la dirección de J. ¿Por qué? Porque si solamente tiene componente en Y, pues esa componente en Y, su tamaño, tiene que ser la magnitud de todo el vector C, porque todo el vector C está sobre el eje Y, y entonces la componente en Y del vector tiene que ser su magnitud. Y aparte, manualmente hay que meterle aquí un signo menos, porque tiene un sentido hacia abajo. O sea, todo lo que está debajo del 0 son cantidades negativas, es donde crece negativamente el eje Y. Entonces, como la C está totalmente debajo del 0, manualmente uno tiene que meterle aquí un signo menos, ¿no? Y es lo que aquí dice y así. Luego, para conocer su magnitud debemos considerar lo siguiente. Suponiendo que las cuerdas no se estiran ni se deforman, entonces la magnitud de la tensión T, que se dibujó en el primer diagrama de cuerpo libre, debe ser igual en magnitud. La magnitud de esta tensión T de hace un momento debe ser igual a la magnitud de la tensión T, porque es el análogo a que dos personas, digamos, están ahí jalando una cuerda, y es un caso que están en equilibrio y están quietos. Entonces, como están jalando la cuerda, siente que lo están jalando con la misma magnitud, con la fuerza de la misma magnitud, y ese otro sujeto también siente que lo están jalando con una fuerza de la misma magnitud. Entonces uno puede deducir que la magnitud de la tensión C pues es la misma magnitud que uno había calculado antes, y eso era 200 newtons, y es lo que uno tiene acá, y que es prácticamente el peso de la pelota. La tensión que hay sobre la cuerda C en magnitud pues es totalmente el peso de la pelota. Y pues sí, entonces este vector C se escribe de esta forma. Se pone menos 200 newtons porque es la magnitud 200 newtons, un menos porque va hacia abajo, y la dirección de J porque está totalmente sobre el eje Y. Entonces, hasta aquí ya
ya se tiene una de las incógnitas. Esta es una de las incógnitas. ¿Cuánto vale la magnitud de C? 200 newtons. Y aquí se escribe de forma vectorial. Pero todavía nos faltan A y B. Entonces ahora debemos escribir las tensiones A y B en términos de sus componentes rectangulares. O sea, lo mismo de toda la vida. Aquí está. Ahora, ya que se trata de un caso de equilibrio estático, entonces la fuerza neta sobre ese puntito que estamos estudiando debe ser igual al vector nulo. O sea, la fuerza neta sobre ese puntito se escribe así. Es A más B más C. Son todas las fuerzas que están actuando sobre ese puntito. Pero como se encuentra en equilibrio estático, esta fuerza vale el vector nulo. Y entonces, la suma de las fuerzas tiene que ser el vector nulo. Ahora, el lado izquierdo de esta ecuación de la 13 se puede reescribir de esta manera. El vector A, pues aquí está en términos de sus componentes rectangulares, el vector B está aquí y el vector C, pues aquí está. Pero uno puede reescribirlo de esta manera, en la cual suma uno todas las componentes en X y va a ser en la dirección del vector Y, y uno suma todas las componentes en Y y es en la dirección de J. Es como factorizar el vector unitario Y. Uno lo factoriza de aquí, uno lo factoriza de acá, de acá. Entonces, como uno tomó prestado este Y de estos tres términos, entonces nos queda AX más BX más CX por el vector Y. Entonces uno les reescribe de esta manera. Y luego, siguiendo todavía con la ecuación 13, el lado derecho pues es el vector nulo que se escribe de esta forma. Pero para que dos vectores sean iguales, tienen que ser sus componentes iguales. Entonces, este AX más BX más CX tiene que ser la componente en X del vector nulo. El AY más BY más CY tiene que ser la componente en Y del vector nulo. Pero el vector nulo tiene sus componentes igual a 0, al escalar 0. Entonces uno tiene estas dos ecuaciones, ¿no? Luego, el siguiente paso será hallar las componentes rectangulares AX, AY, BX y BY, ¿no? Este proceso se realiza usando funciones trigonométricas, es lo que se ha hecho muchas veces para sacar las componentes rectangulares, tiene uno que usar funciones trigonométricas. Y como se puede observar en la figura 4, esta es la que está aquí abajito, los vectores A y B se deben proyectar sobre los ejes X y Y, formando así triángulos rectángulos. Es la forma de sacar las componentes, o sea, este dibujito que está acá. Entonces aquí uno tiene al vector A y al vector B, ¿no? Entonces, aquí terminan los vectores. Entonces, este vector se proyecta en la dirección de Y y se proyecta en la dirección de X, perpendicular, proyecciones perpendiculares. Igual este vector B, una proyección aquí y acá. Entonces, del origen hasta este punto, es a lo que se le llama AX, es su componente en X, es su proyección a lo largo del eje X. Luego, de este puntito hasta acá, es su componente en Y, es el AY. Y algo parecido con el vector B, esto es su componente en X y todo esto es su componente en Y. Y aparte uno puede ver que aquí se forman unos angulitos que le llamamos θA y θB. Para hacer todo esto pues hay que recordar las funciones trigonométricas. Entonces el seno de θ pues ya se sabe que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno pues el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para el caso del vector A, el seno de θA es el cateto opuesto, pero ¿quién es el opuesto? ¿Opuesto a quién? Si este es θA, el vector opuesto pues es el que está opuesto al ángulo, o sea es AY, es lo que uno tiene acá. Y luego, ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa siempre se ubica en un triángulo rectángulo porque está enfrente del ángulo de 90 grados, o sea, esto es la magnitud de A, ¿no? Solamente en triángulos rectángulos se aplican las funciones trigonométricas y también el teorema de Pitágoras. Y para el caso del coseno, pues el cateto adyacente es AX, o sea, el que está al ladito del ángulo que no es la hipotenusa, o sea, AX, entre la hipotenusa, que es la magnitud de A. Y ahora, si uno despeja la componente en Y y la componente en X, pues uno tiene esto. En este caso, la magnitud de A está dividiendo, pasa aquí multiplicando, y ya algo parecido acá. Y si uno hace algo similar con el vector B, pues igual, el seno de θ, este es el opuesto, hipotenusa, el coseno de θB,
el adyacente, la hipotenusa, se despegan las componentes y uno tiene esto, ¿no? Pero para poder intentar calcular esas componentes se deben de conocer los ángulos θ A y θ B, porque pues aquí aparecen, ¿no? En la tarea que dejé en Classroom, poniendo un ejercicio diferente a cada estudiante, yo ya estoy ahí poniendo quién es θ A y quién es θ B. O sea, ya les estoy ahorrando saber quién es θ A y θ B. O sea, cuando chequen su ejercicio, no les voy a poner, en el dibujo no aparece 60 grados, aquí aparece θ A. Y en el dibujo no aparece 45, aparece θ B. Y ya en la lista de ejercicios ustedes tienen que ver qué valor les toca para θ A, θ B y también para el peso. Pero no es tan inmediato saber que este angulito es θ A, viendo después este triangulito de acá, donde aquí uno ya con muchos rayones se ve que es θ A. Pero ¿cuál es la manera de darse cuenta de eso? Y voy a borrar aquí abajo muchos dibujitos. Entonces, ¿de qué manera uno se puede dar cuenta de eso? En la figura 5, es esta la que está aquí abajo, se muestran dos líneas rectas que están paralelas. O sea, esta es una y esta es otra, las cuales son intersecadas por otra línea recta, o sea, esta de acá. Luego, a través de una simple observación geométrica, se puede identificar todos los ángulos iguales que se forman entre las líneas rectas. O sea, si uno le llama a este angulito θ, por casi sentido común, tiene que ser este también θ. Y si no es creíble, pues simplemente uno le da vuelta a la página y se tiene que ver exactamente lo mismo. Pero después, como esta es paralela a esta, y esta diagonal es la misma que está acá, entonces este θ y este es θ. Todos estos son θ. Pero los que en particular nos interesan es este de acá y este de acá. ¿Por qué? Porque si uno se fija, este θ, este de aquí, es el que uno tiene en ese triángulo, acá, el que ya ni se ve. Y este θ de acá es el que está al inicio del ejercicio, es el que está acá. Entonces, en el ejercicio, cuando uno ya está conociendo este angulito de acá, pues uno ya está conociendo los ángulos que están aquí, los de los triangulitos. Entonces, finalmente, el θ A que nos interesa vale 60 grados y el θ B vale 45 grados. Allá, después de todo eso, se puede sustituir en las anteriores ecuaciones esos valores y uno obtiene esto, ¿no? Pero aquí viene una parte muy, pero muy importante. El siguiente paso obvio es sustituir estas ecuaciones, estas, las 19, en las que teníamos aquí arriba, acá. En un momento los vamos a sustituir acá. Pero antes de eso, debe considerarse que al valor de la componente AX se le debe introducir manualmente un signo negativo. ¿Por qué a AX se le tiene que meter un signo negativo? Porque AX está sobre el eje X, ¿no? Pero del 0 a la izquierda son valores negativos. Entonces, cuando uno le quiere dar el valor a X, uno manualmente le tiene que meter un signo negativo para indicar precisamente que la AX está del origen, del 0 a la izquierda. Luego, si uno se pregunta qué signo tiene la Y, pues es un signo positivo, porque este cacho, esto que está acá, está del origen hacia arriba y es en el sentido en el cual Y crece positivamente. Luego, si uno se pregunta si ese es positivo o negativo, pues es igual, tiene que ser positivo, está del origen hacia arriba. Y luego ¿qué será? ¿Positivo o negativo? Pues tiene que ser positivo porque está del lado en el cual X crece positivamente. Y por eso, anteriormente, el C, que iba hacia abajo, se le tuvo que meter un signo menos porque del origen hacia abajo es en el sentido en el cual Y crece negativamente.
Y al respecto hay un error, porque el que tenía que llevar el signo menos no es acá, sino se tenía que meter acá. Ahí yo me equivoqué y a ver si ahí me enteraré si vieron o no estos videos. Aquí es donde debe llevar el signo menos porque es la componente en X, ¿no? Entonces uno ya puede reescribir de esta forma. Este se queda positivo, este es negativo, estos dos son positivos, este vale 0 porque C está totalmente en el eje Y, no tiene componente en X. Y este pues es así lo habíamos encontrado. Ahora sí, sustituyendo las ecuaciones 20, o sea, estas últimas ecuaciones ya son las que nos interesan. Esas ecuaciones 20 se van a sustituir en las ecuaciones 16, o sea, las que estaban hasta aquí atrás, para no perderse. Aquí uno lo va a meter. Y una vez que se hace todo eso, entonces aquí tiene uno. Este es el AX más BX más CX, que vale 0, ya no lo ponemos, todo esto era igual a 0. Y luego este es el AY más el BY más el CY, que en este caso es negativo, igual a 0. Y uno ya tiene esas dos ecuaciones. Entonces ya casi uno termina, porque entonces uno tiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Y esas incógnitas cuáles son? Pues son la magnitud de A y la magnitud de B, que son las que nos está pidiendo el problema. No, la magnitud de C no es incógnita porque ya desde el principio supimos que este es igual a 200 newtons. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces se puede resolver. ¿Y qué forma uno va a utilizar? Pues la forma más sencilla de resolver estos problemas, que es el método de sustitución, para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Y eso qué cosa es? Pues es muy simple. Voy a borrar aquí para que sea un poquito más. Entonces, de la ecuación 21A, o sea, la que uno tiene aquí, uno va a despejar a B, a la magnitud del vector B, en términos de la otra incógnita, o sea, de la magnitud del vector A, o sea, esto. O sea, de aquí uno pasa, si esto está restando, se pasa de este lado sumando. 0 más cualquier cosa, pues es la cualquier cosa, o sea, A coseno de 60. Y luego a este B le está estorbando el coseno de 45, entonces este va a pasar dividiendo, y es lo que uno tiene acá. Esto fue lo que se pasó a la derecha, y luego eso fue lo que se pasó dividiendo. Entonces uno ya tiene esto. Y ahora, como es el método de sustitución, esta B se va a sustituir en la otra ecuación, o sea, ¿cuál? En esta. O sea, donde uno vea que está B, uno va a sustituir esto que tiene acá, y es justo lo que uno pone de este lado. Esto es lo que obtuvimos aquí, que era B. Luego, ya tenemos una sola ecuación con una incógnita. Esa incógnita es la magnitud del vector A y es la que ahora se tiene que despejar. Entonces, esto que está restando pasa de este lado sumando, y 0 más cualquier cosa es la cualquier cosa, o sea, esto de acá. Luego, vamos a factorizar a la magnitud de A. ¿Eso qué es? Pues ponemos aquí a la magnitud de A, corchete que indica multiplicación, y lo que hicimos fue tomar prestada esta magnitud de A. ¿Y qué nos queda? Pues el seno de 60, más toma uno prestada la magnitud de A, y ¿qué nos queda? Pues todo esto. Y ya, uno cierra el corchete. Y ahora, para simplificar un poco los cálculos, hay una identidad trigonométrica la cual dice que la tangente de un ángulo es igual al seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Y es justo lo que uno tiene acá. El seno de, en este caso 45, entre el coseno de 45, lo podemos cambiar por tangente de 45. Y ya ahí uno se ahorra una operación de división. Y ya por último, ya podemos ahora despejar A. Entonces, ¿qué le vamos a quitar a la A? Pues todo esto. Todo se está multiplicando, entonces va a pasar de este lado dividiendo, tal como aquí está. Y ahora sí, una vez obtenida la ecuación 23, podemos sustituir el valor de C y calcular las funciones trigonométricas. Y para no equivocarse, y lo que siempre aconsejo es no meter todo esto a la calculadora, porque siempre se equivocan. Entonces, ¿qué hay que hacer para ir a la segura? La C, pues ya, uno aquí la sustituye. Luego, jerarquía de operaciones, primero son las multiplicaciones, y una vez que uno haga las multiplicaciones ya hace uno la suma. Entonces, vamos a poner primero, ¿cuánto vale el seno de 60 grados?
esto. ¿Cuánto vale coseno de 60 grados? Lo ponemos. ¿Cuánto vale tangente de 45? Lo ponemos. Hay que poner todos esos valorcitos. Luego hace uno la multiplicación, aquí está. Y pasa uno este mismo valorcito. Y luego, ¿cuánto es la suma? Y uno lo pone. Y luego ya, ahora sí usan la calculadora y sacan aquí la división. Y ya, aquí ya por fin se tiene el valor de la magnitud de A, pero todavía nos falta la magnitud de B. ¿Y esa cómo se va a calcular? Pues muy fácil. Si ya tenemos a la magnitud de A, en esta ecuación se puede ver que ya podemos conocer a B. Mete uno aquí qué valor fue el que se obtuvo para la magnitud de A y pues ya uno calcula las funciones según los ángulos que uno tenga. Es lo que uno tiene acá. Uno mete aquí lo que uno ya calculó de A y luego aquí están las funciones y entonces para no equivocarse, ¿cuánto vale el coseno de 60? Lo pone 1. ¿Cuánto vale el coseno de 45? Lo pone 1 y ya. Hace uno esta multiplicación y uno lo pone y luego la división y ya salió. Y para ser consistentes se van a ocupar al menos 3 decimales, o sea 0.123, porque hay quienes andan luego redondeando y sale algo muy feo. Y ya, esto, considerando que A se puede escribir de esta forma, B de esta forma y C de esta forma, es justo lo que nos está pidiendo el problema y ya, se terminó.